y comienza una nueva etapa, la etapa del surgimiento de las naciones. En el capítulo 10 nos habla de las generaciones de Noé, y en el capítulo 10 está una lista de 70 naciones. Todas las naciones de la actualidad están en el capítulo 10. Son descendientes de estas 70 naciones. Por ejemplo, en el verso 3 nos menciona Askenaz. Askenaz es lo que en la actualidad es Alemania. Por eso es que hay judíos sefardíes, judíos askenazis, que vienen de Alemania. Entonces, los hijos de Gomer, Askenaz, estos vienen de Jafet. Ahí viene, por ejemplo, pues las diferentes regiones, Misraim, Egipto. Pero de aquí, de este capítulo 10, están todas las naciones de la tierra, las 70 naciones. De estas 70 naciones derivan todas las naciones de la tierra. Y dice en el verso 6 del capítulo 10, los hijos de Cam, Cus, Misraim, eso es Egipto, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Raama y Saptec, y los hijos de Raama, Soba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Aquí vamos a ver un misterio que inicia, una rebelión más que inicia otra vez por parte de la humanidad. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor. Esa palabra delante en el hebreo es una palabra que significa que fue un poderoso cazador en contra de Dios, que se opuso a Dios. ¿Y un cazador de qué? ¿Qué es lo que cazaba? Entre otras cosas, una de las razones por las que él se hizo famoso es porque recuerden que en esa época las ciudades pues no estaban amuralladas, no estaban como ahora en la actualidad que pues tienen todo el tráfico. Y entonces las ciudades eran pequeñas villas, aldeas, donde entraban las fieras salvajes, leones, o entraban y pues era peligroso. Y este hombre se empezó a hacer famoso porque empezó a cazar bestias y fieras. Y se empezó a hacer muy famoso, empezaron a ponerlo como, wow, este cuate es el conquistador, y se corrompió, se exaltó, se llenó de orgullo, de soberbia, y empezó a ganarse adeptos para sí mismo, y se opuso a Dios, y empezó a fundar una religión en la cual él mismo se puso como Dios. Fue un cazador, no nada más de animales, sino un cazador de almas humanas, y se opuso a Dios, y dice, por lo cual, así dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante o en contra de Dios, y fue el comienzo de su reino, Babel. Él empezó un reino para poner a la humanidad en contra de Dios. El principio de su reino se llamó Babel, que significa confusión. Y es ahí en Babel, confusión, donde empieza toda la religión que se opone y se rebela en contra de Dios. Ahí surgen todos los cultos idólatras. La arqueología ahora da evidencias de todos los cultos surgieron ahí. Toda la astrología, la adivinación, la razón por la que iban a construir una torre, obviamente que no es para que llegara hasta el cielo. Era una torre de observación hacia las estrellas y para regirse por los astros y el zodiaco y toda esta cosa, y para el hombre proclamarse uno. Ahora, te vas a dar cuenta que no ha cambiado mucho el ser humano. O sea, ¿cuál ha sido la filosofía del ser humano? La filosofía del ser humano, ¿saben qué? Vamos a unirnos, vamos a derribar todas nuestras barreras culturales, todo, vamos a ser uno solo, y nosotros, el ser humano, va a vencer. Y no necesitamos de religión, no necesitamos de Dios, nosotros podemos. Esa fue la filosofía de Nimrod. Hacer un imperio mundial, religioso, en el cual él mismo se autoproclamó como el líder. Aquí podemos ver el inicio de lo que es el gran movimiento religioso que trata de unir a toda la gente bajo una bandera y bajo un hombre y decir, somos universales, vamos a ser una religión universal. Aquí empieza el ecumenismo, que fue el mismo pensamiento del emperador romano, el mismo pensamiento de Nimrod. Esto nada más es un cortometraje. Muchas cosas en la Biblia son como cortos, como cuando vas a ver una película y ves los cortos de lo que va a venir. Haz de cuenta que así es el libro de Génesis. En el libro de Génesis están los cortos de todo lo que va a venir en el futuro de la humanidad. Entonces, esto de Babel es un corto de lo que vendría al final de los tiempos, cuando una religión universal
con la bandera de un hombre que se proclama, autoproclama Dios y dice, mi religión es la universal y vamos a controlar al mundo entero. Ese fue el sueño de Constantino, ese fue el sueño de Adriano, ese fue el sueño de los emperadores romanos. Hagamos un imperio, religión, Estado. Unamos la religión y el Estado y hagamos una religión universal. ¿Y cómo traduces universal al latín? Catolicismo. Vamos a hacer catolicismo significa universal. Entonces vamos a hacer una religión universal en la cual se proclama un líder, emperador, sumo pontífice, representante de Dios, y vamos a unir a todas las religiones en una y seremos uno. Y ya no vamos a necesitar a Dios porque nosotros vamos a poderlo. Nosotros vamos a autoproclamarnos. Entonces, aquí, de acuerdo a los historiadores y a datos arqueológicos, surgen los principales cultos. Y ahí en las hojitas que les pasé, están, después de la hojita que vimos del capítulo 5 de los nombres, está por ahí las naciones según Génesis 10, ¿la ven? Hay un mapita ahí con todas las naciones de acuerdo a Génesis 10. ¿Ok? Después de esa página, en la siguiente, tenemos los símbolos religiosos de culto que surgen en Babilonia. Vamos a ver que en Babilonia surgen los diversos cultos o los diferentes símbolos religiosos que todavía llegan hasta nuestros días. Y vamos a ver algunos de estos símbolos. Por ejemplo, la cruz de Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? Resulta que una vez que Nimrod muere, ¿saben qué fue lo que pasó? Como él ya había hecho un imperio muy grande, y pues él era, pues casi le llamaban el hijo de los dioses, y era pues un líder impresionante. Cuando él muere, su esposa, él tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Y entonces su esposa, para no perder el poder, ella dice que se embaraza y dice que el hijo que van a nacer va a ser una vez más la reencarnación de Nimrod y va a volver a surgir, va a volver a nacer Nimrod. Y a ese hijo que surge le llama Tamuz, que también se le da el nombre del dios Sol, se le da el nombre de Baal, y todavía se sigue el culto hasta la época de los israelitas. Y de ahí se extiende el culto al sol, que era el mismo, Nimrod, Tamuz, diferentes nombres para el culto al sol. Y empieza un culto ya no nada más a Tamuz y a Nimrod, sino también empieza un culto a la mamá de Tamuz. Y se le empieza a llamar la madre de Dios. Y Semiramis se autoproclama la reina del cielo. Y en ese momento se inicia un culto que surge desde Babilonia, que desde ahí se traslada a los demás países. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 vemos que Dios, al ver toda esta herejía, toda esta confusión, ¿qué es lo que hizo? Confundió los idiomas de la gente. Y dijo, ¿sabes qué? El hombre otra vez se está organizando para rebelarse contra mí. Vamos a confundir el idioma. Por eso se llama Babel. Vamos a confundir el idioma y vamos a dispersarlos por los 4 rincones de la tierra. Pero ¿qué sucedió? En el momento que se dispersaron, se llevaron sus cultos. Por eso puedes ver que en cada país del mundo existen los mismos cultos, nada más que con diferentes nombres. Tú vas a diferentes regiones y está el culto a la Madre de Dios, pero con diferentes nombres. En Nazaret, por ejemplo, en Israel, hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Natividad, que es la iglesia donde tradicionalmente se dice que se le apareció el ángel Gabriel a la Virgen María. Y en esa iglesia están en todos los muros, están un cuadro de todas las vírgenes que hay en todos los países del mundo. Está una virgen ahí con vestida de kimono, que es la virgen de los japoneses, está otra virgen de los chinos, pero todas de todo el mundo. Ahí también está la guadalupana y ahí están todas las vírgenes. Y todas esas son supuestamente símbolos de la Madre de Jesús. Pero ese culto ya existía antes de que Jesús naciera. Ya existía el culto a la Madre de Dios. ¿Quieres una evidencia de que eso ya existía? Vamos a ver el libro de... Vamos a leer el libro vamos al libro de Jueces. Jueces, capítulo 16, verso 21 al 30.
Ok, dice: mas los filisteos le echaron manos y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Está hablando de la época de Sansón. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Dagón es otro símbolo de Baal. Y ahí vemos que Dagón tiene que ver con el mismo dios, pero tiene que ver también con la reina de los cielos. Y ahora acompáñenme por favor a Jeremías 7:16. Jeremías 7. Ok, ¿ya lo tienen? Jeremías 7. Vamos a leer desde el verso 16. Dice: tú pues no ores por este pueblo. Dios le está diciendo a Jeremías: ¿sabes qué? No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Porque el pueblo de Israel ya había caído en idolatría. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, como podemos ver, el culto a la reina del cielo, ¿se acuerdan de esa canción? Ora pro nobis, la reina del cielo y todo eso? Eso ya existía antes de Cristo. ¿Cómo te lo explicas? Pues porque ya había surgido desde Babel, el culto a Semiramis. Hay estatuas que se han encontrado en arqueología, de estatuas de mujeres con el pequeño niño. Y había culto a la madre de Dios. Y entonces desde ahí se divinizó. ¿Qué fue lo que pasó cuando el emperador romano trató de hacer lo mismo que Nimrod? Trató de hacer una religión universal. Pues dijo: voy a tomar los principales ídolos de todas las naciones y pues se las acomodo. O sea, hago algo pues hago algo un poco similar a cada tierra a donde yo vaya a conquistar, y así conquisto a todos. ¿Y qué es lo que hicieron? Cuando llegaban a América, pues checaban a ver los indígenas a quién adoran, a Tonatzin. Pues bueno, pues vamos a construirles un templo en el monte a donde adoran a Tonatzin, en el Tepeyac. Y entonces pues llevo a los indígenas y les digo: pues esa es la reina del cielo. Y simplemente ganan a los indígenas. Y fue la manera en que la ganaron. Entonces, ¿qué están haciendo los indígenas? Están adorando a su misma diosa que adoraban antes, nada más que pues ahora pues les dan un matiz pues cristiano que no tiene nada de cristiano. Y ahí empieza toda esta corrupción y toda esta degradación. Y entonces se hace popular el nombre de Tamuz, y un símbolo de Tamuz es la cruz de Tamuz, que se encuentran hallazgos de la cruz en Egipto, en varios territorios, que se usa como un símbolo de adoración. Se usa la cruz. El rosario empieza a partir de Babilonia a usarse, usado en el culto a Astarte. Astarte también era una diosa, era pues también la reina del cielo se le llamaba, otro símbolo de Semiramis. Y se encontró unos 800 años antes de Cristo en Chipre, una antigua colonia fenicia. Y es curioso, si tú vas a Japón, por ejemplo, a China, encuentras a los budistas con un rosario igualito haciendo sus oraciones. Y vas con los musulmanes y tienen también su rosario haciendo. Entonces, ¿cómo si son de totalmente religiones diferentes? ¿Cómo es posible que tienen los mismos símbolos? ¿Por qué? Porque eso es mucho antes de Cristo. Entonces es tratar de unir todas las religiones. Otro símbolo religioso es el obelisco. El obelisco es esa imagen alta, es como es más, tiene una foto por ahí. ¿Qué les parece si la vemos? Ok, casi la última es una que tiene un pico, este pico, ¿lo ven por ahí? Ese es un obelisco. Ajá. Son lugares altos, se les llamaba. Esto era un culto a la fertilidad. Se levantaba esta torre como culto a la fertilidad y se adoraba esta torre. Y ahí en el libro de los Reyes, Dios le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya había empezado a adorar en los lugares altos. Y empieza a decir: ¿cómo es posible que hayan caído en eso? Yo les he hablado de mis mandamientos, y les envía juicio porque empezaban a adorar los obeliscos como un símbolo de fertilidad. ¿Y dónde creen que está un obelisco? Véanse ahí a la página hasta el final, su última página. Ahí está en el centro de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Ahí está un obelisco como símbolo
de fertilidad. ¿Lo ven? Ahí tiene una flechita. Eso está en la actual Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y hay otros cultos, por ejemplo, que vienen desde Babilonia. Por ejemplo, la mitra fue utilizada en el culto a Dagon. Eso es lo que leímos ahorita en Jueces. Dagon era el dios pez, o un dios de la fertilidad. Y los sacerdotes de Dagon utilizaban una gorra, así como un sombrero alto, como con forma de la cabeza de un pez. Eso era lo que usaban los sacerdotes de Dagon para sus cultos. Y en el momento que se instituye esta religión gigantesca que surge en Roma, se toman la vestimenta, los símbolos de todas las religiones. ¿Para qué? Para ganar a todos esos adeptos. Y por ejemplo, esta gorra que se utiliza de Dagon, la tienen por ahí, un dibujito donde están unos sacerdotes, unas pinturas. Estas son pinturas que se han encontrado, pinturas rupestres, que era el traje, ya ven la cabeza como de pez. Bueno, es la misma que todavía en la actualidad se utiliza. En la siguiente página pueden ver. Si se dan cuenta, es más, ¿por qué no? Si quieren vamos por orden. Vamos a ver la primera ilustración que hay. Después de donde dice símbolos, hay una ilustración donde está como un emperador siendo llevado por varios siervos. Esas son las procesiones religiosas. Las procesiones religiosas se hicieron populares en Egipto, pero también surgen de exaltar a un hombre, de hacerlo como Dios. Exactamente, desde ahí lo exaltan. El faraón era como Dios, de hecho le llamaban el hijo de Dios. El emperador le llamaban el hijo de los dioses. Y le besaban el pie, le besaban la mano, le besaban todo, porque era considerado un dios. Y estas profesiones ahí surgen. En la siguiente página pueden ver que todavía se sigue llevando esta práctica. Una procesión donde se le llevan, y lo hemos visto. Nosotros como mexicanos lo hemos visto todavía más. En cada una de las visitas de este sumo pontífice, que prácticamente se le rinde culto, ¿no? Y después viene la otra figura donde tienen este disfraz que usaban para representar a Dagon, al dios de los filisteos, y es el mismo gorro que utiliza todavía en la actualidad el Papa. Después viene el obelisco, y ahí está un símbolo en el Vaticano del obelisco. Entonces, podemos ver el inicio de un sistema corrupto. Y como yo les dije, nosotros vamos a estudiar la Biblia sin ningún tipo de tendencia religiosa hacia ningún lado. Simplemente vamos a estudiar la historia y la Biblia y lo que dice. Y yo sé que va a haber muchas cosas que vamos a estar estudiando y vamos a decir, ay, en la torre, esto como que va en contra de mi religión. Pero mi anhelo de ninguna manera es faltar el respeto ni ofender a nadie, simplemente con el objeto que vayamos viendo la historia de la Biblia tal cual es, y que llegue el momento en que nosotros lleguemos a ser como Abraham. En el capítulo 11 de Génesis nos habla de esta corrupción que llega, en que la humanidad se llena de idolatría, se llena de religiosidad. Y en este ambiente de religiosidad, en este ambiente de confusión, en este ambiente de engaño, llega el capítulo 12. ¿Y qué creen que sucede en el capítulo 12? En el capítulo 12 hay una historia como la de cada uno de los que estamos aquí, que en medio de todo ese mundo de confusión, de filosofías, de religiones, de cosas, Dios llama a un hombre que estaba inconforme con la religión, un hombre que vivía, que se llamaba Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, en la cuna de toda esta religiosidad, en un pueblo totalmente pagano. Ahí está Abraham. Y Abraham, de acuerdo a un comentario muy, muy famoso, muy prestigiado de la Biblia, que se llama Midrash, Abraham fue una persona muy inquieta, que al ver las religiones de su alrededor, su papá, de acuerdo a este comentario, era un comerciante de dioses. O sea, él hacía sus diositos y sus estatuitas y los comerciaba, su papá Taré. Y cuenta este comentario que Abraham, al ver todo este negocio que se hacía con la religión, se hartó.
Llegó el momento en que Abraham dijo, ¿sabes qué? Esto es puro negocio. Mira nada más. Y se hartó de la religión. Incluso comenta un dato interesante, que un día Abraham se enojó tanto y dijo, yo creo que Dios es más que todo esto. Yo creo que Dios es más que todo este negocio religioso. Y dice que un día agarró un martillo y fue y rompió todos los dioses de la tienda de sus papás. Tenía todos sus santitos y todas sus cosas. Y su papá llegó enojadísimo y le dijo, ¿quién hizo eso? ¿Quién me rompió, me destruyó todo esto? Así que Abraham le dijo, que Abraham nada más dejó a uno de todas las estatuitas, la dejó. A esa no la rompió. Y le dijo, papá, fue él. El papá, sí, papá, fue él. Mira, ahí está. Hasta le puso el martillo. Le dijo, mira, ahí está, él se echó a todos. El papá le dijo, claro que no, ¿cómo crees? Alguien más lo hizo. Dijo, ¿acaso no crees que él sea capaz de haber hecho eso? Dijo, pues claro que no, ¿cómo lo va a hacer él? Dice, y si no pudo hacer eso, ¿crees que él te puede ayudar? ¿Crees que él te puede ayudar en tus problemas? ¿Cómo es posible, papá, que confíes en esas cosas? Son ídolos, no sirven. Hay que creer en el Dios verdadero. Hay un solo Dios, hay un solo creador. Y por esa inquietud de Abraham, Dios lo llamó. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y voy a hacer de ti una nación grande. En este salón hay muchos Abrahams. Abraham era como tú y como yo. Vivía en un mundo totalmente indiferente hacia Dios, un mundo totalmente ajeno a Dios, pagano, cada quien en sus rollos, en sus ídolos. Y llega el momento en que tú no estás conforme. Tú ves la religión, no te llena la religión, ves las iglesias, ves todo y no te llena. Y si no te llena, es porque Dios tiene un llamado muy grande para ti, que ni te imaginas. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Abraham? Deja tus costumbres, deja tu tierra. Te va a doler, pero ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nación grande. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La historia de Abraham es la historia de tu vida y la historia de mi vida. Cuando no te sacia nada de este mundo y dices, yo creo que hay algo más. Señor, yo te voy a buscar hasta donde sea necesario, Señor, y voy a romper con lo que sea necesario por conocerte. Y Dios te jala de donde estés cuando ve ese corazón limpio, dispuesto en ti, y te dice, voy a hacer de ti algo que ni te imaginas. ¿Y cuál es la promesa que le da Abraham? Tú serás el padre de multitud de gentes que tendrán una fe como la que tú tienes, que se van a hastiar de la religión de este mundo y que van a querer conocerme. Y por una fe como la tuya, las familias de la tierra se van a salvar. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Por eso es que Abraham es tu padre y mi padre. Porque así como él, tú y yo nos hastiamos del mundo. Nada te llena, nada te satisface. Ves los ídolos. No nada más los ídolos de este mundo son virgencitas o santitos o Dios. No, no nada más eso. El materialismo, el dinero, la fama, el poder. Ya llega el momento en que ya no te llena eso. Dices, tiene que haber algo más. Y es ahí cuando Dios dice, ven conmigo, yo voy a hacer algo grande de ti. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por eso les decía al principio, familias. Dios llama familias. Llama familias a que no se conformen a este mundo. A que no te conformes a la religión popular. A que no vayas con la corriente. No, es que todos son así. Pues no seas así. Tú busca a Dios, busca la palabra de Dios. No te conformes a lo que te digan. Busca la palabra de Dios. Y de ahí Dios empieza el proceso por el cual vendrá el Mesías. Abraham Dios no llama a un pueblo, Dios llama a un hombre. Y de Abraham vendrá la descendencia que traerá el Mesías. Abraham, después finalmente, se va de ahí, se va con su sobrino Lot.
Y Dios le promete la tierra, le va a dar toda la tierra prometida, hace grandes, grandes promesas. Después, en el capítulo 14 hay un encuentro muy interesante que tiene con este hombre Melquisedec. Algunos dicen que Melquisedec, y es lo más probable, sea Sem, hijo de Noé, que puso una escuela en Jerusalén, por eso era rey de Salem. Salem era lo que en la antigüedad era Jerusalén. Y Sem puso una escuela para enseñar los mandamientos y enseñar el monoteísmo, enseñar que hay un solo Dios y que los dioses demás son falsos. Y este hombre empezó a enseñarle a Abraham. Abraham empezó a crecer, empezó a aprender de Dios, y Abraham tenía la misión de enseñar la fe a su descendencia. Pero pues llega el momento en que Abraham, después de mucho tiempo, pues pasa el momento en que está ancianito, pasan alrededor de pues como 14 años desde que Dios le dice esto. Después Dios le dice la señal del pacto: harás la señal de la circuncisión, que tiene otro simbolismo muy grande que lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a los evangelios. Y le dice que haga una señal, la señal del pacto. Y él hace una señal. Hay una escena muy interesante en la cual dice que Dios le dice que hace un pacto con él. De hecho, la palabra hebreo significan dos cosas. Hebreo significa el que cruza el río y significa el que está en pacto. Viene la palabra brit, que significa cortar o hacer pacto, y viene la palabra también cruzar el río. Entonces, ¿por qué Abraham se le llamó hebreo? Porque él estuvo dispuesto a cruzar el río Éufrates, de cruzar de lo que era Babilonia, lo que actualmente es Irak, todo el paganismo, y cruzar hacia la tierra prometida, buscando al Dios verdadero. Y él se salió de toda la religiosidad, de todo el paganismo, para buscar eso, y por eso cruzó, y en ese momento se convirtió en un hebreo, en alguien que esté en pacto con Dios. Y ese es el pacto más glorioso que tú puedes llegar a hacer. Finalmente se va de ahí, hace el pacto de la circuncisión. Después viene la escena en la cual Dios le promete que le va a dar un hijo, y Abraham le dice, ¿pero cómo? Pues si ya estoy bien viejito, pasan años, y Abraham está ya muy ancianito, su esposa estéril, y le dice, yo voy a ser fiel, voy a cumplir, ten calma. Pasan alrededor de 25 años después de que Dios le promete eso. Y finalmente va a venir el tiempo del cumplimiento de la promesa. El capítulo 19 de Génesis nos habla de un momento en que Sodoma y Gomorra, que es el lugar a donde se fue el sobrino de Abraham, debido a que no había tierras suficientes para sus ganados, se fueron hacia Sodoma y Gomorra. Ahí finalmente Abraham intercede por su sobrino, y por la intercesión de Abraham es que Dios tiene misericordia de Lot y rescata a Lot, lo saca de Sodoma y Gomorra, se lo lleva de ahí. Y bueno, conocen ustedes la historia de que se va al monte, y sus hijas pensaron que ya se había acabado el mundo. Pensaron ya, fin del mundo. Y oye, ¿qué vamos a hacer? Nada más quedamos mi papá y nosotras dos. Pues vamos a emborracharlo y vamos a empezar otra vez con más descendencia. Y de ellas dos tienen relaciones ahí con su papá, y de una de ellas surgen los moabitas, y de otra de ellas surgen los amonitas. Y de los moabitas surge una mujer llamada Ruth, que después sería injertada al pueblo de Israel y haría pacto con Dios. Y sería también una mujer que dejaría sus dioses, su paganismo, y se uniría al Dios verdadero. Y eso viene en el capítulo 19. El capítulo 20 nos habla de un momento en que Abraham se va a una región donde hay un rey que se llama Abimelech. Y bueno, pues toda la historia de que Sara era muy guapa, y le dice, es mi hermana, para que no lo fueran a matar. Y luego hace lo mismo cuando va a Egipto, y escenas ahí muy, muy curiosas en las que Abraham, pues nos damos cuenta que aún Abraham como era, pues de repente se echa sus mentirillas y dice cosas ahí. Y ahí es donde te identificas un poco de ver, oye, pues ¿por qué es que Dios puede usar personas que no son perfectas? ¿Cómo es que Dios puede usar a alguien que no es perfecto, como Él o como nosotros? Pues porque si usara gentes perfectas, no podía usar a nadie. Así de sencillo. Entonces, pues, Dios hace lo mejor posible con vasos de barro como nosotros. En el capítulo 21,
por fin viene el nacimiento de Isaac. Y después de muy largo tiempo en el que Abraham trata de ayudarle a Dios, Abraham trata de decir, ¿sabes qué, Señor? Pues a lo mejor la manera en que Él dijo que me iba a dar un hijo, pues a lo mejor era con la sierva de mi esposa, porque pues mi esposa, no, ¿cómo se me hace que? Y ahí va Sara y le dice, pues mira, aquí está mi sierva, tienen un hijo que se llama Ismael, y pues una de problemas que causa Ismael, porque de Ismael surgirían los pueblos árabes. Y ahí te das cuenta que un pequeño error puede tener consecuencias a la larga catastróficas. Porque ¿quiénes son ahora los principales enemigos de los israelíes? Los árabes. De ahí, enemistad, desde ahí surge Ismael e Isaac. Finalmente tiene a Isaac. En el capítulo 21 nos muestra el nacimiento de Isaac. Isaac significa risa, porque resulta que cuando Dios envía a los mensajeros para decirles, vas a tener ya en un año, después de ya 25 años, oye, ya, ¿qué onda? Ya, pues llega a 25 años y le dice, ahora sí, ya el próximo año ya tendrás un hijo. Y cuando escucha eso, Sara se bota de risa. Y entonces dice que el ángel le dice, ¿por qué te ríes? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No me reí, no, yo no me estaba riendo. Dice, sí te reíste. Por cuando te reíste, le pondrás su nombre Isaac. Y viene después uno de los capítulos más extraordinarios de la Escritura. El capítulo 22. El capítulo 22 se le llama la aquedá o el sacrificio, la atadura de Isaac. El momento en el que les dije, ¿se acuerdan que hace rato les dije en qué momento aparece por primera vez la palabra amor? ¿Se acuerdan? En ese capítulo es cuando por primera vez aparece la palabra amor en la Biblia. Y vas a ver en qué versículo aparece. Aconteció, verso 1, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Y ahí es donde aparece la palabra amas. Y a ver si te suena familiar. Abraham, toma a tu hijo, a quien amas, y entrégamelo. ¿Qué te recuerda esas palabras? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este capítulo 22 es un cortometraje de lo que iba a pasar en el mismo lugar, en el Monte Moría. El Monte Moría es una colina en la ciudad de Jerusalén que tiene 3 pequeños montes. Uno es el monte de Sión, uno es el monte de los Olivos y el otro es el monte Calvario. Y a la región que le dice, vete al monte más alto, ¿cuál es el monte Calvario? Ve al monte Moría y entrégame ahí a tu hijo en holocausto. Entrégamelo. O sea que el mismo lugar donde Abraham fue a hacer el altar para poner ahí a su hijo, fue el mismo lugar donde se puso una cruz y donde un padre entregó a su hijo que amaba por amor a todos nosotros. Por amor a todos nosotros. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o sea, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora viene aquí otra cosa interesante. ¿Cuántos días pasaron desde que Dios le dijo, entrega a tu hijo? ¿Por cuántos días Abraham estuvo pensando, ya mi hijo ya está muerto? ¿Por cuántos días él estuvo pensando? Hasta que llegó. Por 3 días. De la misma manera que el Hijo de Dios estaría 3 días en lo profundo de la tierra. Lo llevó y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Se dan cuenta quién subió ese monte cargando la leña? Generalmente en las películas sí se pone como un chavito de chiquito, pero de acuerdo a la cronología bíblica y los estudiosos de cronología,
Isaac tenía alrededor de 30 o 33 años, la misma edad de Jesús, cargando la leña, subiendo al mismo monte. ¿Para qué? Esto es un cortometraje de lo que vendría después. Sube cargando en obediencia al Padre, cargando la leña, y dice, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya le empezó a preocupar aquí Isaac, oye, yo no veo ningún cordero aquí, qué ole. Ya están aquí dando gato por liebre. Okay. Verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, un padre y un hijo juntos. Ahí es donde puedes comprender el amor de Dios por ti. Imagínate los que tienen hijos, yendo juntos diciendo, voy a matar a mi hijo, no puede ser, está impresionante, pero amo a Dios sobre todas las cosas. Imagínate el amor de Dios. Amo a mi hijo, es mi especial tesoro, es en quien tengo complacencia, pero los amo tanto que no puedo dejar que se pierdan. Y dice que van con él juntos, y dice el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo ató y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. Y le dijo, ya conozco que temes a Dios, no me negaste ni a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, sustituto temporal por su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. Es una profecía. En este monte se proveerá el cordero, porque lo que en ese momento se sacrificó no fue un cordero, fue un carnero temporal, hasta que viniera el cordero del sacrificio. Es por eso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el tipo de Isaac que va a entregar su vida por sus amigos. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, esto quiere decir en tu semilla, Abraham. En otras palabras, lo que eso quiere decir, y al rato que vemos la bendición que Jacob hace sobre los hijos de José, vamos a entenderlo. Quiere decir, la palabra simiente es en tu semilla. En otras palabras, en tu semen, Abraham, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y le hace una promesa, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Y Dios le había hecho la promesa a Abraham de que sus hijos serían como el número de las estrellas de los cielos, incontables, como los granos de arena del mar, incontables. Y al rato vamos a ver que eso se cumplió literalmente. Y vean lo que sucede. Dice que volvió Abraham, en el verso 19 es muy importante porque aquí hay un misterio. Dice, volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Dónde está Isaac ahí? ¿Te das cuenta que después de esta escena no se vuelve a mencionar a Isaac? Ya no está Isaac ahí. ¿Hasta cuándo se vuelve a mencionar a Isaac? Hasta el capítulo 24, donde se anda buscando una esposa para Isaac.
¿Qué sucede entre el capítulo 22 y 24? ¿Qué está entre el capítulo 22 y el 24? El capítulo 23. ¿Okay? ¿Qué pasa en el capítulo 23? Muerte de Sara. Esta muerte de Sara podría implicar, es una posibilidad, el rechazo temporal de la descendencia de Israel hacia el sacrificio y la muerte expiatoria del Mesías. De que momentáneamente hay un endurecimiento en parte por parte de Israel, representado en el capítulo 23 por la muerte de Sara. Podría ser. Y en el capítulo 24 empieza a buscar una novia para Isaac. Abraham manda a su siervo, a su mayordomo, a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Y aquí viene una cosa fascinante. Dice en el verso 1 del capítulo 24: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo. ¿Quién es un criado suyo? Dice, el más viejo de su casa. ¿Quién era el criado de Abraham? El más viejo de su casa. Lo pueden ver en el capítulo 15. Se llamaba Eliezer. Y dice que envió a este hombre, a este criado suyo, Eliezer, lo mandó a buscar una novia para su hijo Isaac. Y aquí viene algo fascinante. ¿Qué crees que significa el nombre Eliezer? Eli, Dios, Etzer. ¿Qué significa eso? Significa Dios consolador. Dios es el consolador. ¿Quién es el que nos convence de que seamos parte de la esposa del Cordero? ¿Quién nos convence? El consolador. El siervo que él manda se llama Eliezer. Qué curioso, ¿no? Qué diosidencia. ¿Ustedes creen que es una coincidencia? No hay nada que sea coincidencia. ¿Qué es lo que Jesús dijo? No los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Dice, y el Consolador no se glorificará a sí mismo, sino que Él me exaltará a mí. Ese va a ser el propósito. Entonces, aquí está la historia en que Eliezer, este Consolador, va a buscar una esposa para Isaac, y finalmente busca a esa mujer, una mujer que sirve, una mujer que manifiesta un espíritu de servicio, llamada Rebeca. Y al final del capítulo 24, en el verso 67, viene un detalle interesante. Dice que la trajo Isaac, y la trajo Isaac a la tienda de su madre. No se conocían, no se habían visto. Ella se enamoró de él sin haberle visto. Y ahora puedes entender por qué dice que nosotros le amamos sin haberle visto. Aceptamos entrar al compromiso con él sin haberle visto. Igual. Y dice que entonces cuando la conoce, Isaac se la lleva a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y hay un detalle interesante. Dice que primero la tomó y después se enamoró de ella. Totalmente lo opuesto a como nosotros vemos a veces a los jóvenes cómo verdaderamente tener un matrimonio que dure. Primero, que el matrimonio no sea por enamoramiento, que el matrimonio no sea porque, ay, es que siento tan lindo, es que siento mariposa en el estómago. No. Primero conoce, primero que busque, que tengan los mismos valores, que amen los dos a Dios, y después el amor va a venir después. Si tú piensas que el amor es antes, hay un principio que dice, si hay entre más cariño antes, entre más apapachos antes en el noviazgo, menos después. Entre más en el noviazgo te aguantes y espere y conozca y mejor cultiven la amistad, otras cosas, y que te aguantes y digas, ¿sabes qué? No te doy besos ahorita, te los estoy guardando todos. Te los guardo para ahí sí todos los que quieras con los que hacemos. Entre más cariñosito eres en el noviazgo, más frío eres en el matrimonio. Aquí vamos a un principio muy importante. Primero la tomó y luego la amó. ¿Por qué? Porque amarte en el noviazgo, en los restaurantes finos, bonitos, todo de color de rosa, ahí está muy fácil amarse. Lo difícil es amarse cuando te está yendo como en feria, cuando los problemas, cuando los hijos, con el estrés. Ahí viene el verdadero amor. El amor viene en las presiones cotidianas de todos los días. Ahí es donde se manifiesta el amor. Y la toma por mujer, se la lleva allá a casa de su madre y se consuela con ella.
En el capítulo 25, a la final, ya que una vez que muere Sara, Abraham se casa con otra mujer que se llama Setura. En el capítulo 26 viene una escena similar a la que Abraham había vivido con Abimelech, otro rey, en la que Isaac hace lo mismo de decirle a Abimelech que era pues le dice que era su hermana también, y es toda una cosa muy similar a la de Abraham. Y al final del capítulo 26, ahí en el capítulo 25, al final viene el episodio del nacimiento de Jacob y Esaú, que tiene gemelos Rebeca, y ahí tiene muchos dolores y está muy preocupada. Dice, ¿qué está pasando en mi vientre? Y Dios le dice, 2 naciones están dentro de tu vientre. Y dice, y lo único que te digo es que el mayor servirá al menor, y de ella van a nacer Jacob y Esaú. De Jacob descendería el Mesías, y de Esaú todavía descienden los romanos, por ejemplo. Desde ahí incluso se piensa que de Esaú desciende hasta Hitler. Todavía los alemanes, todavía es una descendencia de Esaú. Es un detalle interesante. Y ahí viene el momento en que Jacob anhelaba la primogenitura. Aunque Jacob nace después, un poquito después, él nace agarrándole el talón ahí a Esaú, nace después. El que nacía primero tenía el derecho de la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Primogenitura es que le das el doble de la herencia a la persona y lo hace responsable de la salud espiritual de la familia. Es el encargado de mantener el apellido y de mantener que la familia se mantenga fiel a Dios. Te conviertes, por decir algo, en el líder espiritual cuando el papá muera. Entonces, Esaú no le interesó eso. Esaú era un hombre de la carne, el del reventón, de las fiestas, y yo no quiero eso. Y Jacob anhelaba ese rol. Él anhelaba ser el líder espiritual, él anhelaba las cosas de Dios. Y hay un momento en que negocia la primogenitura con Esaú. Está haciendo ahí unas lentejas, un guisado. Llega Esaú de cazar y de repente Esaú le dice, dame de esas lentejas, me muero de hambre. Y Jacob le dice, ok, te doy, pero dame tu primogenitura a cambio. Yo tomo tu lugar de líder espiritual. Yo voy a ser el pastor de la casa. Yo voy a ser, cuando mi papá se muera, el que va a dirigir. Pues dale, a mí no me interesa eso, le dijo Esaú. Yo de todos modos me voy a morir. ¿Yo para qué quiero eso? Órale, quédatela. Y por eso dice que menos por un plato de lentejas, de ahí surge ese dicho. Oye, por un plato de lentejas, ¿estás menospreciando lo que Dios te está dando? Por un plato de lentejas lo menospreció. Y ese es el episodio en el capítulo 25. El capítulo 26 es el capítulo que les digo acerca de Isaac y Abimelech. Y también viene el episodio en la que Rebeca, ya después que son grandes y que va a llegar el momento en que Isaac va a dar la bendición. Hay 2 cosas que tenía que dar el papá. Número 1, la primogenitura, y número 2, la bendición. Y la bendición es lo que sí hizo que Esaú se derrumbara totalmente. El capítulo 27 es uno de los capítulos más lindos de todo el libro de Génesis. El capítulo 27, nada más te anticipo una cosa. El capítulo 27 tiene el poder y el potencial para sanar las heridas más profundas que hay en tu ser por no haber tenido la bendición de un padre. ¿Por qué es que Esaú lloró tanto cuando perdió la bendición del padre? ¿Por qué no le importó la primogenitura? La herencia, el ser líder espiritual, eso no me importa. Pero ¿por qué la bendición? Es así, vamos a ver que fue un drama, una tragedia cuando la perdió. ¿Por qué es? Vamos a leerlo. Capítulo 27. Dice que Isaac dijo, pues ya me voy a morir y está llegando el tiempo de mi muerte. Y le dijo a Esaú, ve y hazme un guisado para que te bendiga. Y finalmente se va Esaú a conseguir pues a matar ahí algo para hacer una barbacoa a su papá o algo para un guisado. Y en ese momento Rebeca le dice a Jacob, oye, ¿sabes que tu papá le va a dar la bendición a Esaú? Corre, tráeme rápido un cabrito, ahorita yo lo preparo y tienes que bajarle la bendición a Esaú. ¿Por qué Rebeca estaba tan empeñada en eso? Porque ella sabía que Esaú era un hombre de la carne,
Se andaba casando con mujeres paganas y nada, no le interesaba. Y ella quería ayudarle a Dios. Ella dijo, no, es que yo quiero que la descendencia espiritual venga de mi hijo Jacob. Él sí es entregado, él sí busca las cosas de Dios. Y entonces le dijo, vete rápido, tráeme un cabrito y yo lo preparo y tú finge ahí que tú eres Esaú. Y él le dice, oye, pero mi papá va a pensar que soy un mentiroso, me va a cachar, la voz la va a oír. Y aparte, pues yo soy todo lampiño y Esaú era todo velloso, era así como los típicos hombres así del norte, bien vellosos y todo eso. Imagínate, y Jacob ahí como del DF y todo así, nada, no, todo lampiño y nada que ver, y todos y quizás hasta su vocecita así, nada que ver, no, todo chiquitín. Entonces le dice Rebeca a su mamá, no te preocupes, mira, tráeme unas pieles, y le puso ahí unas pieles en los brazos para imitar los vellos, y le dice, y haz lo que yo te digo. Y entonces, finalmente ya llega ahí Jacob, en el verso 22, vamos a leerlo, del capítulo 27, dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Qué es lo que lleva esa bendición? ¿Qué es lo que hace Jacob al decirle eso? Le manifiesta sus atributos. Algo fundamental que todo hijo necesita, escuchar de su padre sus cualidades. Lo que más anhelamos escuchar de nuestros papás es que nos digan que somos apreciados, que tenemos cualidades. Cuando todos los tiempos nos están diciendo, no, mírate, es un inútil, mira nada más que flojo, que lento, que burro, lo que sea, eso es de lo que más puede lastimar nuestro corazón. Y aquí le da una bendición en la que le reconoce sus atributos, le dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Verso 28, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y habla de un futuro espectacular, de un futuro especial. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hay 4 aspectos fundamentales de la bendición que Isaac le da a Jacob. Fundamentales y que todo hombre, toda mujer necesita recibir de sus padres. La importancia de la bendición paternal. 4 cosas que necesitamos recibir a nuestros papás como hijos y que como padres necesitamos dar a nuestros hijos. 4 cosas dentro de la bendición. Número 1, la proclamación de un futuro especial. La proclamación de un futuro especial. ¿Qué significa? Decirle, hijo, mi anhelo es que tú tengas un futuro especial. Mi anhelo para ti, hijo, es que llegues a ser una persona de éxito, que llegues a lograr el éxito en todo lo que emprendas. Eso es fundamental escucharlo y fundamental decirlo. Pero por otro lado, y por eso hay tantas heridas y tantos hombres adultos llorando, anhelando por una bendición así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se les dijo? No, mira, tú eres un bueno para nada. Mira, así como vas, ¿qué va a ser de tu vida? Entonces, totalmente lo opuesto del propósito de una bendición paternal. La proclamación de un futuro especial. Pudimos ver cómo Noé no pensó que se iban a morir sus hijos en el diluvio. Noé tenía la fe de que sus hijos iban a estar con él a través del diluvio. Así que lo primero que necesitamos decirle a nuestros hijos es, hijo,
Dios tiene para ti un plan perfecto, maravilloso. Dios va a hacer de ti algo grande, hijo. Bendecirlos con nuestras palabras. Número 2, ¿qué más refleja esta bendición? Refleja atención, refleja el hecho de que le haya dicho las cualidades. Mira, tú hueles como esto, quiere decir que le están poniendo atención a su hijo. El hecho que le diga como el olor del rocío, y le diga todas estas cosas, quiere decir que, ¿sabes qué? Me fijo en ti, estoy viendo cómo eres, tu personalidad. Una de las cosas que más anhela un niño, tengo un niño de 4 años que hace lo que sea por llamar mi atención. Muchas veces, como hijos incluso, somos capaces de hacer maldades y travesuras con tal de obtener un poco de atención. Con tal de obtener atención, somos capaces de hacer lo que sea. Y aquí Jacob le muestra, ¿sabes qué? Estoy atento a tu personalidad. Sé cómo eres. Conozco tus cualidades, conozco tus olores, conozco tus sentidos, te conozco. Y esto manifiesta atención. Otra característica que manifiesta la bendición es afecto. Una cercanía, un afecto. Déjame abrazarte. Una de las cosas que caracterizaban a esta cultura y todavía en la actualidad es que los padres tenían mucho cariño y mucha cercanía física con sus hijos. Eran muy apapachadores, muy cariñosos. Y es una necesidad muy profunda que todos tenemos, pero que es difícil encontrarla, sobre todo en países como los nuestros, países latinos, hispanos, que a veces el hombre tiende a ser muy frío, o a guardar sus distancias, porque a veces se malinterpreta y no se vaya a hacer marica, y mejor de lejitos, es hombre, mijo, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Un niño necesita, está hasta comprobado científicamente, que un niño que recibe apapachos y caricias desde la niñez, desde la infancia, crece mucho más saludable. Han hecho investigaciones con niños recién nacidos que están abandonados, que no reciben caricias, que son más expuestos a enfermarse, son más débiles que un niño que crece con caricias, con apapachos. Y aquí, cómo lo toma Isaac y lo apapacha y le manifiesta afecto, eres importante para mí. Y número 4, afirmación. Tu bendición a tu hijo le tiene que dar afirmación y un sentido de identidad. ¿Qué significa darle un sentido de identidad? Un sentido de decirle quién es. Toda persona, todos necesitamos que nos digan quiénes somos. Hijo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un ser importantísimo. Por eso las palabras de Dios que nos acarician el corazón cuando dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Porque a mis ojos fuiste honorable. He aquí que tú eres como la niña de mis ojos. Cuando escuchas esos textos así, sientes que te acarician el corazón. Porque Dios sabe que si hay algo que necesitamos, es saber quiénes somos. Y ahora te puedes preguntar, ¿por qué al no haber esto, al no haber estas bendiciones, qué pasa? Los jóvenes en la actualidad andan buscando a alguien que los bendiga. Al no tener esta bendición de parte de los padres, ¿qué buscan? Identidad, buscan un sentido de identidad, buscan saber quién soy. Y por eso, pues ves a pobres jóvenes, yo mismo estuve en esas circunstancias, tratando de buscar mi identidad, pues buscando un ejemplo de quién soy, tratando de imitar pues a Kiss o a Judas Priest o a quien sea, y trayendo, pues traes tus aretes, tus peinados punks y todas miles de cosas, porque quieres saber que eres diferente, que eres importante, que vales. Y a veces al no encontrar eso, y al no encontrar a alguien que te dice, mira, tú eres especial, tú eres diferente, tú eres alguien único, al no encontrar eso, pues vas a tratar de imitar a tu artista favorito, vas a tratar de imitar a quizás a tus mejores amigos adultos, y vas a tratar buscando la bendición. Buscando la bendición. Y todavía más se da esto, en el ser humano, en el hombre se da mucho, pero todavía más en la mujer. Cuentan las estadísticas que las mujeres que más están expuestas a tener hijos ilegítimos, a caer en relaciones desde pequeñas en la adolescencia, son las niñas, las mujeres que no recibieron cariño, apapachos de parte de su papá.
Y al no recibir el cariño de un papá, pues andan buscando el cariño en el primer hombre que les dice una palabra bonita, en ese momento. ¿Por qué? Por un sentido de anhelo de la bendición del Padre. Dios nos ha creado con un anhelo de ser hijos, de recibir el amor de un Padre. Y tristemente la mayoría no lo hemos recibido. Y por eso nuestra visión y nuestra perspectiva de Dios está tan corrompida, porque el Padre que tuvimos finalmente no nos dio la imagen paternal que nosotros necesitábamos. Y ahí puedes entender por qué Esaú fue una tragedia. Dice, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. O sea, ya le di algo especial para él. Ya no le puedo dar lo que le dije a él, te lo puedo dar a ti, ya no lo puedo hacer. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró amargamente. Lloró Esaú. ¿Por qué? Porque anhelamos esa bendición. Y tú ves en cualquier parte adultos, ancianos, quebrantados, llorando amargamente todavía, porque no han tenido la bendición de un padre. Pero una de las áreas en las que Dios más puede sanar tu corazón y tu espíritu es cuando se te manifiesta como tu Padre Celestial. Cuando tienes la revelación de Dios, no como el Creador, no. Hasta ahorita hemos tenido una revelación de Dios como el Creador. Pero una de mis grandes metas, al terminar el libro de Génesis, es que al salir de aquí, tú tengas una revelación de Dios, no como tu Creador, sino como tu Padre Celestial, como aquel que te va a dar todo lo que no tuviste, aquel que va a restaurar tu imagen paterna. Eso es lo que Él quiere restaurar, porque una vez que restaura tu imagen paterna, una vez que tú eres capaz de perdonar a tu papá y de ver que, bueno, ¿por qué mi papá no me bendijo así? Por una muy sencilla razón, que lo más probable es que tu papá tampoco recibió esa bendición. Y alguien no puede dar algo que no tuvo. Entonces, cuando el Señor te sana y te muestra esto, eres capaz de perdonar a tu padre. Y ahí se rompe la maldición de una visión distorsionada de la paternidad. Y ahora entonces, tú puedes bendecir a tus hijos y darles un sentido de identidad. Y que no tus hijos anden ahí tratando de imitar al mundo, a los famosos, a alguien ahí como... Hace poco veía una entrevista de Michael Jackson, todas las operaciones que se ha hecho y él frustrado y con sus carritos y se construyó una cosa tipo Disneylandia y en Las Vegas con sus... O sea, y nada le llena, dice, nada me llena. Y empieza a hablar de su papá y se le quiebra la voz diciendo lo duro que era su papá con él. Y en ese momento tú puedes ver detrás de toda esa máscara, toda esa fama, todo ese dinero, ¿cuál es el anhelo de esa gente? Quiero saber que soy importante. Quiero saber que importo. Quiero saber que alguien me ama. Y esa es la bendición que Dios quiere darte ahora. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Retomando ahí en lo que nos quedamos del capítulo
27 de Génesis, en el momento que Esaú alzó su voz, lloró por esto de la bendición que se llevó Jacob. Finalmente Isaac también lo bendice en el verso 39 y le dice: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz o de tu cuello. Llegará el momento, Esaú, cuando tú te fortalezcas, que vas a quitar el yugo de Jacob, y no nada más eso, sino que te vas a convertir en alguien que va a tratar de subyugar a tu hermano, a Jacob y a su descendencia, y esto se cumpliría más tarde. Sería una profecía que se cumpliría más tarde, porque de acuerdo a los historiadores, de Esaú desciende por ejemplo, los alemanes. Algunos dicen que todo lo del Imperio Romano, los emperadores descienden de Esaú. Entonces es muy interesante que se cumple la profecía. Y Esaú lo único que hizo en el verso, después de esta situación de tanto rencor que esto generó, dice en el verso 41 del capítulo 27: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Las más terribles peleas que se han dado muchas veces se dan en el contexto, en el vínculo dentro de las familias. Rencores, odios, malos entendidos, confusión. Aquí vemos un ejemplo. Dos hermanos gemelos, que llegue el momento de tanto rencor, tanto resentimiento, que Esaú llega a decir: un día voy a matar a mi hermano. Nada más espero que se mueran mis papás y voy a matar a mi hermano Jacob. Y al escuchar esto, al saber esto, Rebeca, la mamá, pues por no añadir una tragedia a la familia y todo eso, dice en el verso 45, dijo: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Set. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Porque Esaú empezó a tratar de hacer enojar a sus papás, como en venganza, y empezó a casarse con mujeres paganas, mujeres que no adoraban a Dios, no amaban a Dios. Y finalmente Rebeca dijo: ¿sabes qué? Tengo fastidio de mi vida. Y le dijo a Jacob: ¿sabes qué? No vayas a casarte con una de estas mujeres cananeas, mejor vete a casa de mis parientes y toma una mujer de las hijas de mi hermano Labán. Y ahí en el capítulo 28 es la huida en la cual Rebeca le dice a Jacob que se vaya de ahí, porque su hermano anda buscando para matarlo. Jacob se va de ahí y pues está el relato en el capítulo 28 en el cual